Buenos días, hola, hola. Buenos días, chiquillos. Hola, hola, hola. Hola, profe. Ya vamos a empezar. Esperemos que lleguen unos poquitos más y comenzamos. Veamos cómo hacemos. Aquí están llegando todos. Aquí vamos entrando, vamos entrando. Ya, niños, buenos días. Aquí están casi, bueno, igual faltan hartos, pero ya es hora de comenzar. Hay poquitos conectados. Vamos a avisar. Ya, niños, buenos días, comencemos, vamos.
¿Qué nos corresponde ver en este instante? Nosotros vimos todo lo que fue el periodo de partimos directamente con la iniciación, con la prehistoria, perdón, con los inicios de la humanidad en la Tierra. Posteriormente pasamos directamente por lo que es Grecia, Roma, y después de ver la caída del Imperio Romano, ver cómo funcionaba este imperio, aparece lo que es la Edad Media. Hay que entender que lo último que vimos nosotros fue directamente lo que es la inserción del mundo cristiano en el mundo europeo o los inicios del mundo europeo medieval, donde el cristianismo toma un gran poder y toma como, se impone como religión oficial del Imperio Romano, el cual lo deja digregado por todo el mundo, donde posteriormente, después de la desintegración o la desaparición del Imperio Romano, empieza a formarse, a conformarse lo que es la Edad Media, se empieza a conformar este nuevo mundo con una base religiosa en común, lo que vamos a ver ahora. Por lo mismo que les digo, a lo mejor a los niños más grandes, que la historia siempre, perdón, la historia siempre es cíclica, la historia siempre vuelve a un comienzo, siempre vuelve al inicio, siempre está volviendo. En sí la historia del hombre siempre parte es como un círculo, el hombre parte en un comienzo, da la vuelta y después vuelve de nuevo al inicio, siempre es igual. Entonces, por eso que ahí dice, la historia es un incesante volver a empezar. Siempre se parte de algún lugar. Y en este sentido, nosotros acá lo que vamos a hacer es partir con el objetivo que es analizan el inicio de la Edad Media y sus principales características. Bastante sencillo, pero vamos a analizar el inicio de este nuevo periodo de la humanidad. ¿De qué se trata este nuevo periodo de la humanidad? ¿En qué cambió nuevamente la humanidad? Los inicios, analizan el inicio de la Edad Media y sus principales características. Bueno, para que noten el título, Edad Media. ¿Ya? El objetivo, para que lo noten, analizan el inicio de la Edad Media y sus principales características, ¿ya? ¿Qué es la Edad Media? ¿Qué es la Edad Media? Como dice acá, la Edad Media, el periodo de la historia europea que transcurrió desde la desintegración, como les dije yo, la desaparición del Imperio Romano en Occidente, a partir del siglo V hasta el siglo XV. Cuando se produjo la caída de Constantinopla se conoce como Edad Media. Hay que considerar que la Edad Media, igual que lo que le sucedió al Imperio Romano, da un término cuando ellos desaparecen o se da inicio a una desaparición de ese imperio dominante o el que estaba en ese instante, marcando mayor predominancia sería superior a los demás. Hay que entender que más o menos después de Grecia no fue un gran imperio que conquistó militarmente el mundo, pero sí dejó un gran legado cultural. Roma dejó un legado cultural y a la vez conquistó casi todo el continente europeo, más otros sectores. Pero como este vasto imperio era tan grande, poco a poco empezó a desaparecer, hasta que
desapareció por completo. No es que haya desaparecido su legado, sus características o su infraestructura, sino que desapareció como imperio. Perdió el poder que tenía. Por lo mismo acá en el periodo de la Edad Media, más o menos, se calcula dentro del siglo V hasta el siglo XV con la caída de Constantinopla. Con la caída de Constantinopla en manos de los turcos otomanos. Posteriormente vamos a ver el tema de por qué Occidente invade Oriente por un tema religioso. Como sale acá también, el término implicó en su origen una parálisis del progreso, considerando la Edad Media fue un periodo de estancamiento cultural, ubicado cronológicamente entre la Antigüedad clásica y el Renacimiento, pero es conocida como la época oscura. La Edad Media, dentro del periodo de la humanidad, es uno de los periodos más lentos, más oscuros, donde el ser humano para un poco esta evolución. Obviamente siempre van a haber investigaciones, adelantos científicos, aportes culturales, pero en este periodo, debido al tema religioso que había quedado instaurado de la Roma antigua, donde, como les dije yo, instauraron el catolicismo como religión oficial, hay un periodo de oscurantismo donde se persigue todo lo que esté en contra o esté en discordancia con la religión. Venían de un periodo clásico donde estaba, ¿cómo se llama?, el legado cultural de Grecia, la filosofía, las ciencias, matemáticas, música, donde Roma había adquirido todo ese conocimiento y lo había aplicado principalmente en la arquitectura, en las leyes, en la forma de gobierno, pero al desaparecer la figura en sí del Imperio Romano, empieza este tema de la Edad Media, donde se empiezan a conformar reinos, donde se empieza a conformar la base para los países que posteriormente vamos a conocer, pero en base a la religión. En base a la religión. Y se pega un retroceso a este avance cultural muy grande debido al tema religioso. Por eso se le llama la Edad Oscura o la Edad Media. ¿Cuáles son los pormenores en este tema, en este periodo? Aquí vamos a separarlos por pedacitos. ¿Quiénes son los que toman mayor poder en este periodo? Dame un segundito que quiero ver quién está. Hay gente que necesita entrar todavía. Momento. Momento. El tiro. Para tomar la lista, no se me vaya a ir nadie. Segundo, niños, para seguir con la clase. Y ahora sí vamos al tiro. Ya, dentro de las principales características de esta Edad Media, dentro de las principales características de este periodo medieval, donde la humanidad nuevamente sufre un cambio, pero un cambio un poquito más malo, un retroceso. Tenemos, uno, fragmentación del poder; dos, fuerte influencia de la iglesia; tres, una vida cultural.
Dice acá, durante este periodo no existió realmente una máquina de gobierno unitaria en las distintas entidades políticas, aunque permitió la formación de reinos. ¿Qué significa eso? Ya no estaba el imperio romano, no había solamente un imperio que mandara todo. No había un gobierno central. Y entonces con esto empiezan a aparecer estos pequeños reinos, empiezan a aparecer estas formas de gobierno nuevas. Empiezan a aparecer estos pequeños reinos que estaban bajo el dominio del Imperio Romano, al verse solo empiezan a tomar su propio poder, sus propias decisiones. ¿Qué es lo que sucede con esto? Hay un gran desarrollo político y económico dentro de una forma más local, no tan grande. También lo que aparece aquí muy fuertemente es el comercio, donde estos nuevos reinos, estas nuevas ciudades empiezan a comercializar entre ellas y se empiezan a legitimar entre ellas mismas diciéndose, en pocas palabras, que no sé, pues mi vecino de al lado es el rey X y yo soy el rey Y, yo tengo mi propia política, mi propio sistema de gobierno y voy a empezar a implementar un ejército y a delimitar las fronteras. Y ahí posteriormente el otro hace lo mismo y empezamos, en vez de pelear, mejor comercializamos y vendemos. Yo siembro papa, tú siembras zanahoria, yo te vendo, tú me vendes, intercambiamos, etc. Esa es la fermentación del poder, desaparece un poder central, desaparece el imperio romano, desaparece esta autoridad que ellos imponían, dándole paso a estos nuevos gobiernos locales que se empiezan a conformar poco a poco. La iglesia que considera que jugó un rol fundamental, donde, de nuevo como legado cultural, Roma deja como religión oficial al cristianismo o catolicismo. Desaparece Roma como imperio, pero queda la iglesia católica o el cristianismo como le podríamos decir, como un ser superior o la máximo poder de la época, en la cual se reemplaza un imperio directamente más político-cultural por un imperio cristiano. Un imperio cristiano, un imperio religioso. Obviamente el mayor representante de este personaje es el Papa, el cual siempre decía que, o se decía que él era el representante de Dios en la tierra o el hijo de Dios en la tierra, al cual debería obedecérsele sin preguntar nada. Por eso le digo, la Iglesia Católica tomó un rol muy predominante en esta época, mandando de una forma casi indirecta a la vez. Tenemos lo que es la vida cultural, donde la actividad cultural, como dice aquí claramente, durante los inicios de la Edad Media consistió principalmente en la conservación y sistematización del conocimiento del pasado y se copiaron y comentaron las obras de los autores clásicos. En el centro de cualquier actividad docta estaba la Biblia. O sea, el principal libro y el que más se copió y se traspasó fue la Biblia. Pero el conocimiento solamente estaba en manos del eclesiástico, o sea, el conocimiento estaba en manos de la iglesia. Los únicos que sabían leer y escribir bien eran los curas, los cuales se dedicaban a copiar estos libros clásicos, pero nunca regaban este conocimiento. El conocimiento siempre quedó encerrado entre cuatro paredes. Ese fue el problema. El conocimiento quedó encerrado dentro de cuatro paredes, en las cuales este conocimiento solamente se dejaba o se explicaba un poco lo que era la Biblia, pero no por completo, solamente lo que yo quería que ustedes supieran, y como la mayoría de ustedes no sabían leer ni escribir, para mí era mucho mejor tener este conocimiento encerrado. Por lo mismo, les digo, es un periodo de oscuridad y un periodo de retroceso.
La Edad Media hay que dividirla en dos sectores. Tenemos lo que es la Baja Edad Media y la Alta Edad Media. La Alta Edad Media va desde el siglo V al XVI y la Baja Edad Media del XII al XV. ¿Cuál es la diferencia entre la Alta y la Baja Edad Media? Resulta que la Alta Edad Media es la época más oscura que tiene este periodo, en el cual se le dice Alta Edad Media porque el conocimiento, principalmente el conocimiento, la escritura, saber leer, matemáticas, historia, ciencia, estaba escondido en los monasterios. Estaban escondidos los monasterios donde los monjes o los curas se dedicaban todo el día a copiar y a transcribir libros y a estudiar ellos solamente. ¿Y por qué se le dice alta? Porque estos monasterios normalmente estaban ubicados en las cumbres de los cerros, a mayor altura y bien encerrados para poder protegerse de que nadie los atacara. Y la Baja Edad Media es cuando ya se da comienzo a esta disgregación o este conocimiento sale de este encierro y empieza a llegar a la gente. Obviamente de manera prohibida porque no estaba permitido que la gente supiera ni leer ni escribir, pero empieza a aparecer. Ya para que se entienda más o menos lo que es la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Acá tenemos que la Alta Edad Media, invasiones germanas. Ay, vamos a ver una cosita. Déjenme buscar una cosa. Dejen buscar un mapita, chiquillos. Acá yo tengo un mapa, para que lo veamos, de la más o menos cómo se conformaba o de lo que estaba, un poquito lo que era la antigua Edad Media. Tenemos aquí, obviamente, muchos distintos pequeños pueblos, porque eran pueblos, donde después cuando sigamos avanzando vamos viendo cómo ellos se van Bueno, uniendo. profe, lo único que el que yo conozco es Persia. ¿Cuál? Persia. Sí, pues Grecia está aquí, hasta el lado de acá, donde está el mouse indicando, ahí está Grecia, esto era Roma, y el Imperio Romano era todo. Cuando se cae el Imperio Romano empiezan a aparecer todos estos pequeños reinados. Y cuando hablamos El de la Imperio Alta Edad, Romano se cayó porque él le dio la paz a los que conquistó y entonces esos que supuestamente tenían paz se levantaron, exactamente, más encima con la aparición que del no querían dar más cristianismo, poder de Roma. catolicismo como religión oficial, todos estos pueblos empezaron a disgregar y empezaron a ser independientes. Y cuando hablamos de invasiones germanas, acá en este, vamos a ver, acá sí se puede ver, aquí. Como hablamos que la Edad Media se divide en dos puntos, la alta y la baja, obviamente la alta también influye mucho en las invasiones, por eso se le llama alta, porque todos los monjes, todos ellos se escondían en monasterios, en las cimas de los cerros para evitar ser invadidos y este conocimiento que ellos consideran que no podía estar en manos de cualquiera, ¿Qué? estaban escondidos en los monasterios, en los cerros. Por lo mismo acá, cuando hablamos de invasiones germanas, cuando se le habla de Germania, viene de todo este lado del oriente.
de todo este lado de que es Rusia, todo este lado de aquí los países nórdicos, Nueva Zelanda, Holanda, Dinamarca, y también de una parte de Alemania. Esto es lo que se le llaman aquí invasiones nórdicas. En pocas palabras, o las invasiones germanas, lo que está muy de moda hoy en día, que son vikingos o las series que ustedes ven, donde todos estos pueblos empiezan a Los invadir. vikingos son los antiguos ingleses, ¿o no? ¿O sí? No necesariamente, los ingleses tenían sus propios pueblos germanos, pero ellos estaban encerrados en esa isla. Ah, y yo no podía salir de Obviamente ahí. Roma invadió y peleó mucho con ellos durante el periodo románico, pero lo que es, ¿cómo se llama? En la Edad Media, todo lo que es el pueblo, más bien dicho, galo, que son los ingleses, son los que después empiezan a conformar en el periodo medieval, se empiezan a tomar mayor poder que el resto de la Europa en sí. Ya, como dice acá, se llama Edad Media el periodo de 1000 años en la cual confluyen tres culturas importantes: romana, cristiana y germánica. Pero mira, aquí vamos a ver una cosita antes de seguir. El mapa. Vamos a ver algo acá. Hola, Que se pega, se pega. Ahí sí. También vamos a ver esto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la Edad Media. Bueno, la Edad Media es el periodo histórico en Occidente comprendido entre la Edad Antigua, que finalizó con la desintegración del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, y la Edad Moderna, que comenzó para algunos después del descubrimiento de América en 1492 y para otros después de la caída de Constantinopla en 1453. Por ende, constituye un periodo intermedio entre la Edad Antigua y el Renacimiento y la Edad Moderna, tradicionalmente considerada como una etapa de oscurantismo, retroceso en materia de artes, ciencias y humanidades y un predominio absoluto de la fe cristiana como doctrina única de pensamiento. Continuemos hablando un poco más sobre esta Edad Media, particularmente sobre sus orígenes. Bueno, para comenzar podemos decir lo siguiente. Alrededor del año 500 después de Cristo, la estructura de la sociedad europea se encontraba en un estado bastante precario. Las enfermedades azotaban el continente, acabando con la vida de muchas personas de relativamente corta edad, lo que hizo que las tasas de natalidad disminuyeran considerablemente. El Imperio Romano ya se había dividido en el Imperio Romano de Occidente y en el Imperio Bizantino, Imperio Romano de Oriente. El Imperio de Occidente se encontraba al borde del colapso, lo que finalmente ocurrió en el año 476, fecha en que se instauró el primer rey bárbaro del imperio tras la caída del último emperador romano. También debemos decir que, sin embargo, poco a poco comenzó un nuevo periodo de cambio dinámico en Europa, que alcanzó su máxima representación con el control del Imperio Carolingio sobre Europa. También debemos decir que tras el control de los carolingios, los sistemas de gobierno comenzaron a definirse más específicamente y los países europeos. Obviamente después tenemos que ver lo que es el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio es el quiebre que pega a esta Edad Media y sale de este oscurantismo. Vemos también que el imperio, como le decía yo acá, el Imperio Romano, hay que recordar que llegaba hasta lo que era Egipto, Jerusalén, Siria. Pasaba por lo que era Constantinopla. El Imperio Romano se había dividido en dos, en Occidente y Oriente, Europa y Constantinopla, pero lo que reinaba y los unificaba era la fe cristiana o la religión católica. Por eso el mundo europeo influye tanto en el lado
oriental y con la religión, y ahí viene este tema de las cruzadas que vamos a ver después, y esta guerra religiosa. Alcanzaron un nuevo orden basado en las leyes del nuevo imperio. Continuemos hablando un poco más, particularmente sobre las características de esta Edad Media. Bueno, entre las características tenemos las guerras. Se dieron a causa de que los imperios querían dominar y luchar entre sí. También la inseguridad. Como consecuencia de la guerra, se vivió una época muy, pero muy insegura. Otra de las características es la desigualdad social, ya que la sociedad fue dividida en clases sociales de manera jerárquica: la nobleza, el clero, la población campesina, y algunos tenían más privilegios que otros. En cuestiones económicas, más precisamente sobre el modelo económico, es una de las principales características, ya que fue el surgimiento del feudalismo, donde la riqueza constituía en la tierra. Los siervos labraban la tierra y entregaban una cantidad al dueño, el señor feudal, a cambio de la protección militar. También el difícil acceso a la educación es una característica. Durante la época medieval, la educación para la población campesina era muy poca, ya que los únicos que podían acceder a esta eran la nobleza y el clero. Otra característica de esta Edad Media es la época teocéntrica. Dios aparece en el centro del mundo y de la vida de las personas. La Iglesia influía en todos los ámbitos de la sociedad, imponían normas y leyes y buscaban la buena convivencia de la sociedad en la Edad Media. Continuemos hablando sobre esta Edad Media, particularmente sobre sus etapas. Dentro de la etapa lo vamos a dejar ahí. Antes que se nos vaya el tiempo por completo, lo que vamos a hacer ahora es ver la actividad que nos corresponde al mes de mayo. Para que quede claro, chiquillos, las actividades que aparecen aquí en este cuadro, que ustedes ven después posteriormente en la nube virtual del colegio, son las mismas que hacemos en clase. Esto se hace para que la gente que no se puede conectar o no puede ver la cápsula vea directamente acá que la primera actividad es de la página 119, donde nosotros vemos cuáles fueron las principales o los principios de la civilización europea occidental. Entonces nosotros vamos a trabajar con la página 119 del texto escolar de séptimo básico. Página 110, mira, libro de séptimo. Vamos a trabajar con la página 119. Que la pregunta que parte acá en la unidad dice: ¿cuáles fueron los principales procesos que dieron origen a la civilización europea occidental? Tenemos que ver la página 119, que es esta. Página 119, en donde, como siempre, hay dos imágenes, que por un lado hay un castillo medieval y por el otro la iglesia de Santa Sofía, que actualmente está en Turquía. Partió como una iglesia cristiana católica, pero posteriormente siguió como ahora es una mezquita. Entonces tenemos dos preguntas, la 1 y la 2, de la página 119, nada más. Para que no se enrenque, que sea 3 veces, 4 veces, no. Es una sola vez, es bastante corta la actividad para que empiecen a hacerle al tiro. ¿Cuáles, como dice aquí, cuáles fueron los principales procesos que dieron origen a la civilización europea occidental? Y están estas dos preguntas que nada más hay que hacer. Página 119, ¿ya? Para que por el mismo, chiquillos, vayamos recordando cómo es este proceso, cómo la humanidad dio inicio con el ser humano, la aparición del Homo sapiens, donde empezó a evolucionar paso a paso, posteriormente dio el gran salto y este inicio evolutivo con lo que vimos en Grecia, el legado de la democracia, la filosofía. Posteriormente pasamos por Roma, que Roma nos habla de cómo se conforma un imperio, cómo se instauran y se imparten las leyes, y llegando a este periodo de la Edad Media, donde la humanidad crea, o más bien dicho, se retrocede un poco en este avance científico debido a un tema religioso.
Eso lo vamos a ir viendo durante las clases. Ahora queda poquito para que esto se desconecte, así que nos vamos a desconectar y nos conectamos automáticamente para hacer la actividad que tenemos del libro aquí de la página 119. Así que yo voy a salir y ingreso al tiro para que veamos la actividad.